Buenas tardes, hermanos. Hoy les voy a compartir esta palabra que se encuentra en el Salmo 11. Le doy lectura en el nombre de Jesús, el refugio del justo. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. En esta palabra nos encontramos con un David que está cansado, un David que ha fortalecido su fe, un David que ha dicho hasta acá, un David que ya no quiso escuchar ni sus propios pensamientos ni a sus compañeros que le decían que huya, sino un David que declara que en Jehová ha confiado. Esta palabra que nos trae el Señor hoy es para que nosotros entendamos que debemos vencer a nuestro hombre exterior. Y cuando hablo del hombre exterior no estoy hablando del viejo hombre, sino estoy hablando del hombre exterior, el religioso, el rutinario, el porfiado, el contumaz, el necio, el que quiere seguir sus propios pensamientos, el que se cree el único dueño de la verdad, el que se cree el ombligo del mundo, el que se cree la última Coca-Cola del desierto, aquel que cree que todo gira alrededor de él y que solo lo que sale de su boca es verdad, olvidándose que la verdad es una sola y se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces debemos vencernos a nosotros mismos, vencer a ese hombre exterior. Pero ¿cómo? Fortaleciendo nuestro hombre interior, aquel que tiene el Espíritu de Dios que está en nosotros, aquel Espíritu que quiere formar a Cristo en nosotros, que quiere que alcancemos la estatura y la medida de Jesucristo. Ese es nuestro hombre interior, aquel que quiere hacer un corazón conforme al corazón de Jehová. Cuán glorioso es el Señor, cuán maravilloso es Él, porque su misericordia se renueva todos los días. Por eso el Señor ha traído esta palabra hoy aquí, para que nos volvamos a Él. Él nos está esperando para que nos volvamos a Él y comencemos a vivir según su voluntad. Porque su voluntad es buena, porque su voluntad nos lleva al reino de los cielos, a la vida eterna. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escapa al monte cual ave? Muchas veces cuando estamos en la carne, en el hombre exterior, recibimos una corrección y ya nos enojamos con los que nos corrigen. Nos enojamos con el hermano, nos enojamos con la hermana. Recibimos una crítica, nos enojamos. Nos sucede, algo no nos sale como nosotros queríamos dentro de la iglesia y ya queremos llegar tarde a los cultos o faltar. No nos agrada las predicaciones, nos queremos ir a otro culto, a otra iglesia, dando vueltas de pueblo en pueblo. Y esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada al Señor es que seamos mansos y humildes y que recibamos su palabra. Pero para estar fortalecidos y que nada de esto nos suceda, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Debemos obedecer a Dios, debemos acercarnos al Señor, conocerle mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia. Dios nos puso el Evangelio en nuestras manos, Dios nos puso el plan de salvación en nuestras manos, Dios nos puso la espada del Espíritu en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Tenemos algo que los antiguos no tuvieron nunca, que es la Biblia completa. Y el consumo de su palabra es verdad. Por eso es necesario que hoy aumentemos nuestra fe. ¿Cómo? Acercándonos más a Jesucristo.
para que podamos decir en Jehová he confiado. Porque la fe no solamente se aumenta con la experiencia, sino sobre todo se aumenta con el conocer a Jesucristo y pasar tiempo con Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la lectura de la Biblia. Nuestro hombre exterior nos quiere alejar de la voluntad de Dios. Por eso que muchas veces no nos dan deseo de leer la Biblia. Perdemos el deseo de orar. Perdemos el deseo de tener una vida en comunión con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Pero a la iglesia vamos disfrazados de cristianos. Es el hombre exterior, el que quiere convencer a los hombres que es cristiano, pero se olvida de buscar agradar a Dios. Pero tenemos una ventaja. Abogado tenemos en Jesucristo. Y Él es bueno, y Él es glorioso. Y Él hasta el día de hoy vive diciéndole al Padre, sigue diciéndole al Padre, perdónalos porque aún no saben lo que hacen. Pero eso no significa que debemos seguir así. Debemos saber lo que necesitamos hacer. Basta de decir tus pensamientos no son mis pensamientos, porque si bien está escrito, pero eso es para el hombre que anda en la carne. El hombre que anda en el Espíritu puede pronunciar el capítulo 139 de los Salmos, versículos 17 y 18, que dice, oh Dios, cuán preciosos me son tus pensamientos. Cuán hermosos son, no los puedo contar. Son como la arena del mar. Me despierto y aún estoy contigo. Esa es la voluntad de Dios, que conozcamos su palabra, que conozcamos su pensamiento. Y su pensamiento está impreso en la Biblia. Aquí están los pensamientos de Dios. Aquí está el plan de Dios. Aquí está el Evangelio de Dios. Aquí está la voz de Dios. Aquí está el aliento de Dios. Aquí está Jesucristo, la palabra de Dios. Solo teniendo comunión con Él alcanzaré la vida eterna, porque el Padre sujetó todo a Jesucristo, también a salvación. Mi salvación está sujeta a la lectura, al conocimiento de la palabra de Dios, al entendimiento de ella, a la fe en Jesucristo y a la obediencia, al temor de Dios. Versículo 2 dice, porque he aquí los malos tienen del arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Satanás siempre quiere usar a su mejor soldado en mi contra. Porque él está vencido, los demonios están vencidos, la muerte está vencida, el pecado está vencido. Todos fueron vencidos por el Todopoderoso, por Jesucristo de Nazaret en la cruz. Pero hay alguien que debo vencer yo, que es mi peor enemigo. Y ese peor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Es mi hombre exterior. Aquel que quiere vivir conforme a la vanidad de este mundo. Aquel que sabe que le queda poco porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Ni la corrupción, la incorrupción. Ese es el que me habla en lo oculto. Ese es el que me trae pensamiento de pecado en lo oculto, en el trabajo, en la casa, cuando estoy solo. Ese es el que me quiere hacer maquinar en contra de mis hermanos, de mi pastor, en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 3? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando la palabra de Dios habla de los fundamentos, no habla de la roca. Porque la roca viva de la eternidad de Jesucristo. Y Él es indestructible, Él es invencible, Él es todopoderoso. No hay otro nombre dado a los hombres como el nombre de Jesucristo, porque en Jesucristo hay victoria, hay poder, hay sanidad, hay libertad, hay vida eterna. Cuando hablan de los fundamentos destruidos, habla de mi fe. Porque la fe es la base con la que construyo mi casa sobre la roca viva de la eternidad que es Cristo. Pero si mi fe fuere destruida, ¿qué he de hacer yo? Porque la fe no es solamente para hacer milagros, prodigios y maravillas. No es solamente para sanar a los enfermos. Sobre todo la fe es
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe el hombre no va a agradar a Dios. ¿Y qué es la certeza? Viene de cierto, de conocimiento escrito. Si el enemigo destruye mi fe, puede destruir mi vida, puede alejarme de Dios, puede hacerme perder la vida eterna, porque como decía, la fe no solamente para hacer milagros, prodigios, maravillas y portentos y sanar enfermos, sino sobre todo la fe, el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, nos ayuda a llevar una vida recta delante de Dios conforme a su corazón. Jehová, hermanos, está en su santo templo, Él habita, Él mora entre querubines. Jehová tiene en el cielo su poderoso y glorioso trono, y desde allí sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios conoce todo de nuestras vidas. Dios sabe con qué intención decimos las cosas. Dios sabe con qué intención hacemos las cosas. Dios sabe con qué intención callamos. Dios sabe con qué intención dejamos de hacer las cosas. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Todo lo sabe, está en todos lados y es todopoderoso e incomparable. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él lo conoce todo, pero también lo examina para saber si vamos a ser probados o juzgados, probados o condenados. La bendición está en ser probado. Jehová prueba al justo. Cuán glorioso que es nuestro Señor. Cuánto amor que tiene para con nosotros. Tiene tanto amor que Él nos prueba. ¿Y para qué nos prueba? Para que una vez que salgamos en victoria solo para la gloria de Dios, Él nos dé una estatura mayor delante de Él. Nos dé más conocimiento, nos dé dones. Si estamos con el Señor, aunque andemos por valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque Él está con nosotros. Porque su vara, la que abrió el mar rojo, su palabra, porque su cayado, el que reverdeció en el desierto, el Espíritu Santo, está con nosotros. Porque Jehová me da la victoria. Por eso que Jehová prueba al justo y en toda batalla hay una victoria y en toda victoria hay un botín. Y el botín nuestro son las bendiciones del reino de los cielos. Basta ya de andar llamando bendición a lo que no es bendición, de andar llamando bendición a lo terrenal, a lo secular. Basta de andar viviendo y esforzándose por las añadidurías. Busquemos el reino de los cielos y su justicia, al Rey del cielo, a Jesucristo. Conozcámosle a Él, ¿cómo? A través de la lectura de la palabra. Dios es bueno, Dios es glorioso, Dios me quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. Pero para que alcancemos esas bendiciones, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Él es maravilloso. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Quién es el malo? ¿El borracho, el drogadicto, el ladrón? No. Malo es aquel que eligió ser malo y ama la violencia. Aquel que una vez que conoció a Cristo le dio la espalda. Aquel que actúa como si Cristo no hubiera resucitado, como si no existiera, habiéndolo conocido. Ese es el malo, ese es el que aborrece a Dios, ese es el que desecha al Señor. Y sobre ello el Señor hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo. Si alguien vive en pecado y hace pecado y ejerce el pecado, recibirá la muerte. Si alguien obedece al Señor, busca de Dios, clama al Señor y le obedece, recibirá vida eterna. Porque Jehová es justo. Y el hombre recto mirará su rostro. Amén. La palabra de Dios dice en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 8,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso esta palabra del día de hoy es para que te venzas a ti mismo, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos, ni la corrupción la incorrupción. Véncete a ti mismo todos los días. Véncete a ti mismo en el trabajo, en tu casa, en el andar, en el día a día. Porque ir a la iglesia disfrazado de cristiano es sencillo. La victoria está todos los días con Cristo, con el Espíritu Santo, obedeciendo a Cristo, leyendo la Biblia, orando, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Ahí tenemos la victoria, cuando le damos alimento a nuestro hombre interior, cuando hacemos crecer nuestro hombre interior, cuando buscamos del Señor, nos acercamos a Jesucristo, nos sentamos con Él y compartimos sus testimonios escritos en la Biblia. Aquí está el plan de Dios, aquí está mi salvación. Jehová sujetó todo a los pies de Jesucristo y Jesucristo es la palabra. Por lo tanto, mi salvación está sujeta al conocimiento, a la revelación de la palabra, al creer en la palabra y sobre todo a obedecer la palabra y prevalecer así hasta el final. Jesús te ama, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, pero abandona ya esa vida de rutina, de religión, de pecado y comienza a buscar una nueva vida en Jesucristo. Para que puedas decir cuando vengan los malos pensamientos o las personas malas que te rodean y te digan deja la iglesia, ¿dónde está tu Señor? Abandona este camino, puedas decirle en Jehová he confiado. En Jehová he confiado, en Jesucristo confío. No le digas a mi alma que escape, porque en Jesucristo confío y Él me va a dar la victoria. Y Él me ayudará a andar de bendición en bendición. Y con Jesucristo de la mano de Él y con el conocimiento de la palabra de Dios podremos aumentar nuestra fe para andar de victoria en victoria y de gloria en gloria, para que podamos ver a Dios glorificarse en nuestras vidas y a través de nuestra vida, para que andemos de bendición en bendición, para que todos los días recibamos del Señor, para que día a día el Señor nos vaya revelando su palabra. Para que no andemos detrás de hombre para recibir alimento, sino que traigamos el alimento del reino de los cielos. Y así como Israel salía todos los días a buscar el maná, todos los días nosotros podamos encontrar el alimento espiritual para nuestro espíritu y para nuestra alma. Véncete a ti mismo. En el nombre de Jesús, véncete a ti mismo. Y Jehová será tu refugio. Amén. Soberano y eterno Padre Celestial, tu palabra ha sido enviada. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en cada corazón, Señor, que tome esta palabra, que la ponga por obra, Señor. Que tú bendigas cada vida, Señor, y le comiences a mostrar una nueva vida en ti, Señor. Que comiencen a ver una vida nueva, bendiciones en su vida, Señor. Ayúdanos a ver y a entender que solo la comunión contigo nos dará vida eterna. Que cuán hermoso y cuán maravilloso es estar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el Espíritu, Señor, en conocimiento, en entendimiento, en fe, en obediencia, en temor de Dios, en sabiduría y en santidad. Ayúdanos, Señor, a despertarnos, Señor, para que nos alumbre Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comenzar a hacer todos los días algo para ti, para hallar gracia en tus ojos. Ayúdanos a llevar una vida conforme a tu corazón. Por eso, sobre todo, te pido que nos ayudes, Señor, a leer la Biblia y acercarnos a Jesucristo todos los días, y a orar todos los días, Señor, y a recuperar lo que hemos perdido, y a vencernos a nosotros mismos, Señor, a este hombre exterior, que quiere vivir conforme a la vanidad de este mundo, conforme a las añadurías, llamando bendición a lo que no es bendición. Y que nos pongamos de parte de nuestro hombre interior, aquel que quiere que alcancemos la estatura y la medida de Jesucristo, que quiere formar a Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Te lo ruego, mi Señor, te lo suplico, en el nombre de mi Redentor, mi Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.